En el mercado, los panaderos colocaban tortas calientes, y el vapor de la masa se mezclaba con el humo de la resina con la que se untaban las ruedas antes de emprender un largo viaje. A esa hora, el predicador ya se subía al estrado de piedra junto a la puerta y hablaba con insinuaciones sobre los pecados de la gente importante. Movía las manos sobre la multitud como si estuviera barriendo una telaraña invisible, y la gente captaba las palabras impureza, tentación, cercanía, como si fueran piedras con las que se pudiera apedrear a un enemigo invisible. Y cuanto más silenciosos se volvían los patios, más convincente parecía que en algún lugar arriba debía haber un culpable. Una voz masculina saluda a los espectadores, les pide que escriban desde qué ciudad y qué país están viendo. Si han encontrado en libros antiguos de historia casos en los que el estigma de la moralidad se utilizaba como arma contra el gobernante. Promete reunir en un solo fotograma el mito y el documento. Agradece cualquier comentario y desea una escucha tranquila, pero atenta. Para entender esta historia, hubo que proceder de la misma manera que se procede con las capas de hollín en los iconos. Se quita una y debajo hay otra, y cada una asegura ser la verdadera. En algunos sermones de finales del siglo XII se insinuaba claramente la intimidad masculina entre los nobles, y el oyente atento entendía a quién se referían. En las crónicas, desde los registros monásticos de Normandía hasta las compilaciones tardías, se encontraban líneas sobre comidas conjuntas y lechos compartidos como signo de amistad entre las alianzas cortesanas. En las copias tardías, estas líneas de repente adquirían un significado diferente. Las fechas diferían. Diferentes manos introducían el mismo episodio como si fuera en años diferentes. Y resultaba que el escándalo precedía a la campaña, o la seguía, o coincidía con el regreso del cautiverio. No era un juego de los eruditos, era un instrumento. Tan pronto como la tesorería real se agotaba, en algún lugar de la plaza se alzaba la voz del pecado. Los documentos callaban, a diferencia del predicador. En los libros de la tesorería, donde un escribano meticuloso anotaba con letra clara los gastos de la campaña, el rescate de los cautivos, los impuestos para el mantenimiento de las guarniciones, no había ni una sola línea sobre investigaciones morales, ni normas para purificar la corte de la rebeldía. En los registros aduaneros figuraban los flujos de vino, sal y cuero, y junto a ellos los nombres de los recaudadores. En los registros de las concesiones reales, las tierras y fortalezas compradas por motivos de guerra o paz. El silencio sobre las intimidades se encontraba precisamente allí donde cualquier medida judicial habría dejado huella. En las actas de los tribunales eclesiásticos, en las sentencias reales, en los registros de multas. Este silencio no justificaba ni acusaba, demostraba que la acusación no residía en los tribunales, sino en la plaza. Si se elabora un calendario, las costuras se hacen evidentes por sí solas. En un año en el que se necesitaban enormes sumas de dinero para rescatar al rey, los predicadores hablaban con más insistencia de los pecados
por los que el Señor aparta su rostro. En el año en que las coronas se disputaban los castillos fronterizos y las monedas de los cofres de los siervos fluían hacia los constructores, en las crónicas se intensificaban las insinuaciones burlonas sobre camas dobles y lazos de amistad impuros. Más tarde, cuando la lucha política condujo a una redistribución de influencias en la corte, en las copias que nos han llegado se añadió un poco más de oscuridad, como si el copista, que conocía el desenlace, se permitiera influir en la opinión del lector. Y cada una de estas espinas no era necesaria para el teólogo, sino para la facción. La insinuación de intimidad masculina servía para chantajear no a los cuerpos, sino a las lealtades. En esta investigación es importante no dejarse llevar por lo picante. Todos los participantes son adultos. Todas las decisiones son políticas. La mecánica era la siguiente. El sermón dejaba una mancha en el oído. La crónica dejaba una sombra en el pergamino. Y el libro de la tesorería dejaba en la memoria de la ciudad una cifra que mostraba si los ingresos habían aumentado o disminuido. Cuando el tesoro necesitaba ingresos urgentes, el predicador intensificaba el ritmo de las insinuaciones. Cuando el gobernante necesitaba romper una coalición ajena, el cronista anotaba a regañadientes fórmulas sobre honor y amistad en un mismo lecho, dejando al lector la tarea de sacar sus propias conclusiones. Pero tan pronto como la mirada se posaba en las listas de asuntos legales, multas, apelaciones, prohibiciones eclesiásticas, se descubría un vacío. Ni investigaciones ni sentencias. Este vacío es aterrador y útil a la vez. Muestra dónde está el mito. ¿Y dónde está el documento? Los detalles médicos y cotidianos ayudan a ver el precio del susurro. Los registros de los campamentos bajo las campañas de Ricardo registran cuerpos adultos destrozados por el escorbuto, la fiebre y las heridas purulentas. Las listas de heridos durante los asedios hablan de dedos arrancados, hombros perforados, ojos quemados, y todo ello junto a secas líneas sobre raciones, barriles de vino agrietados, harina estropeada. La gente moría de sed, de infecciones, de piedras en la pared, no de intimidades ni de una mítica libertinaje. Al mismo tiempo, en las ciudades europeas, donde los sermones difundían rumores, los oyentes adultos no recibían ni un juicio justo, ni una prohibición clara, ni un permiso claro. Recibían una historia que daba a las facciones una ventaja en la lucha por los castillos y los impuestos. Al juntar las diferentes hojas, es fácil notar otra coincidencia. La geografía de las insinuaciones coincidía con los intereses del rey vecino y los príncipes locales. Allí donde el tratado exigía concesiones, las historias acusatorias se repetían con más frecuencia. Allí donde el dinero se destinaba a murallas y barcos, se oían palabras sobre amistades impuras, destinadas a obligar a la corte a buscar excusas y ceder en los acuerdos. El cronista podía no amar al rey. El predicador podía buscar una explicación sencilla a los males. Pero el principal beneficiario se encontraba cerca de las murallas defensivas,
en aquellas oficinas donde se creía que un gobernante con problemas de audición entregaría el castillo y reduciría los impuestos. Y cada vez que era necesario sacar monedas de las carteras de los súbditos, se esgrimían esas mismas insinuaciones como un trofeo. Tal es el precio que hay que pagar por los pecados ajenos. Esta retórica se repitió durante décadas, porque resultaba conveniente. Es importante fijar dónde termina la charla vacía y dónde comienza la herramienta peligrosa. El rumor, al quedar sin curso judicial, funciona como un garrote sin protocolo, humilla sin responder, empuja sin explicar, convierte la fe en prueba y la prueba en un exceso innecesario. En una recopilación monástica, el comentarista extrajo la moraleja de la batalla por la ciudad. No fue la victoria ni la derrota, sino la vergüenza de la amistad impura, lo que supuestamente trajo la desgracia. Mientras tanto, en los libros oficiales locales se calcula cuánto costó el asalto, cuántos murieron a causa de la epidemia, cuánto se gastó en alimentar a los caballos. Y de nuevo, ni rastro de vida procesal. Esto no significa que todos fueran santos. Significa que el instrumento no era el hecho, sino la sospecha. Cuando el lector se da cuenta de que ha oído 1000 veces la misma palabra, pero nunca ha visto el caso, vale la pena volver a mirar en el archivo. Allí donde el escribano calculaba los impuestos sobre los barriles y las cuerdas de las ballestas, habría anotado necesariamente los gastos de limpieza del patio o corrección de las costumbres, si tales medidas existieran en forma legal. No hay esas líneas. En cambio, hay largos cálculos aritméticos de rescates, impuestos a las guarniciones, pagos por los servicios de intermediarios entre cortes enemistadas, y cada una de esas oleadas de ingresos o gastos coincide extrañamente con un brote de insinuaciones predicadoras y resoplidos cronistas. Esta coincidencia es la primera clave. Los escándalos del uso del lenguaje crecen junto con las crisis fiscales. Detrás de esta mecánica hay personas adultas vivas, cortesanos, que compartían el acceso a los oídos del gobernante, obispos que tenían que explicar al pueblo por qué cobraban otro diezmo, ancianos de la ciudad que apoyaban una leyenda conveniente a cambio de concesiones en los impuestos. La predicación les daba voz. La crónica, memoria duradera. El libro del tesoro, un eje sobre el que se podía comprobar dónde terminaba la moral y comenzaba el presupuesto. Y en ninguno de estos nodos aparece, en todo el tiempo que se puede abarcar, un caso judicial por depravidad, del que se derivaran sentencias. El mito seguía resonando con fuerza, el documento respondía con silencio. Y, sin embargo, el peligro no está en el rey mencionado, sino en la costumbre de la ciudad de vivir con insinuaciones. Las insinuaciones fomentan la irresponsabilidad. Se puede susurrar, se puede entender, se puede incendiar la plaza, pero no se pueden exigir pruebas ni defenderse con procedimientos. En una época así, cualquier palabra cercana se convierte en una moneda con la que se paga por una torre en la frontera y por una concesión en un tratado. Mientras tanto, los guerreros adultos se pudren en vendajes por heridas infectadas. Los agricultores adultos pagan diezmos.
Los artesanos adultos pierden sus trabajos debido a los nuevos impuestos. Sus cuerpos están registrados en los registros sin alegorías. Su dolor no necesita insinuaciones. Y en este contexto, llama especialmente la atención la vitrina del museo, donde, un siglo después, se muestran las armas del rumor, hojas de sermones con palabras subrayadas, copias tardías de crónicas con márgenes en negrita, y, al lado, un espacio vacío, donde podría estar el acta judicial si el escándalo hubiera sido más que un juego político. Esta primera parte despliega un mapa en el que el mito y el documento se encuentran uno al lado del otro. El predicador habla con palabras comprensibles para todos, pero vacías de peso legal. El cronista pone en circulación imágenes que sobreviven al siglo y se convierten en un cómodo garrote. El escribano del tesoro responde con el chirrido de la pluma, en el que solo se oye el precio de la guerra y la paz. Cuanto más cerca de las recaudaciones y los rescates, más fuerte es la insinuación. Cuanto más lejos del juicio y el protocolo, más audaz es la pluma del moralista. En esta discrepancia radica la inquietud. Si la ciudad está acostumbrada a creer más en la mancha, en la palabra, que en la línea del registro, se convierte en verdad quien tiene la campana más fuerte. Aquí comienza la investigación principal. Por coincidencias de lenguas, por el ritmo de las recaudaciones, por la geografía de las facciones, para quitarle al oído su aro de hierro y devolverle a la conversación el peso del pergamino. Luego, hubo que seguir no las citas efectistas, sino las aburridas discrepancias entre los manuscritos. En una recopilación monástica de finales del siglo XII, había una nota sobre una amistad impura, atribuida a acontecimientos que en otra lista se remontaban ya a los primeros años del siglo siguiente. Las caligrafías eran diferentes, los márgenes también, pero las expresiones eran casi idénticas. Esto suele ocurrir cuando el texto no registra un hecho, sino que responde a las necesidades del momento. La necesidad se podía leer fácilmente en las hojas contiguas. Allí se pedía dinero para la milicia, para la reparación de puentes, para nuevos impuestos, por el bien común. Allí donde se pedía dinero, se cultivaba también un argumento moral, para dar a la petición el aspecto de un deber sagrado. Y cada nueva correspondencia, atravesando las décadas, reforzaba el puente entre el pecado de los de arriba y la billetera de los de abajo. Mientras tanto, la rutina del tesoro seguía su lento curso. Los escribas del tesoro registraban el rescate del soberano tras su captura, el reparto de los pesados tributos entre los condados, la venta de bosques y pesquerías en prenda, el movimiento de las copas de plata reales para su fundición y acuñación de nuevas monedas. En esos mismos libros se anotaban los alquileres de barcos, la compra de resina y los gastos de fortificación en marcas controvertidas. No hay ni una sola línea sobre las investigaciones de costumbres, ni sobre los gastos de las comisiones eclesiásticas para limpiar la corte. Al mismo tiempo, en los mismos meses en que se escuchaban insinuaciones predicadoras en la plaza, el tesoro público luchaba desesperadamente por llegar a fin de mes.
Un año se tragaba el peso del rescate, otro remendaba las guarniciones, otro resolvía los conflictos con el rey vecino, que se libraba de la campaña. El rumor se extendió como una ola junto con la tormenta fiscal, y el papel mostraba obstinadamente solo el viento del dinero. Para no perderse, es útil recordar la norma cotidiana que solo asusta a quienes ven el pasado a través de las gafas del presente. La cama compartida en las habitaciones del monarca y el gobernante aliado no es un signo secreto de pasión, sino un ritual práctico de confianza de la época. Un gesto de seguridad, un símbolo de paz, una demostración de la ausencia de dagas entre los invitados. Así se registraban las recepciones en la época de los abuelos, de quienes luego inventaban los escándalos. El cronista, enemistado con la facción de la corte, fácilmente convertía esta costumbre en una sombra. Pero, si la costumbre se hubiera convertido en un delito, sus huellas habrían quedado en los protocolos de la Iglesia. Allí hay silencio. Los tribunales eclesiásticos registraban con gusto las disputas matrimoniales de los adultos, las multas por adulterio, el perjurio, pero no llegaban al nivel de pecado digno de destitución de una persona real, sin un conjunto de pruebas contundentes y sin una política de alto rango. La política existía, el conjunto de pruebas no. La geografía también nos dice que la insinuación era un arma. Los textos en los que la cercanía aparece con más frecuencia proceden de lugares donde el gobernante vecino luchaba por las ciudades fronterizas y necesitaba debilitar a su rival sin una guerra abierta. Los escribas monásticos de estas zonas dependían de la misericordia de los señores locales y transmitían el énfasis necesario, el pecado grave, como explicación de las desgracias del pueblo. Y había suficientes desgracias sin necesidad de parábolas. Los informes de los oficiales sobre los asedios mencionan cuerpos adultos afectados por la disentería debido a las reservas en mal estado, dedos congelados tras lluvias torrenciales y vientos, espasmos por el hambre durante un bloqueo prolongado. Los cirujanos de campaña cortaban la podredumbre sin anestesia, cauterizaban las heridas con hierro al rojo vivo y dejaban en los campos los nombres de los que no sobrevivían a la tercera noche. En las ciudades cercanas, los sermones señalaban la depravación personal como la causa del dolor general. Es una lógica conveniente. Así es más fácil subir los impuestos y convencer a la nobleza que se interpone en el camino de que ceda. El poder del susurro también se revela en su ciclicidad. Tan pronto como la corona salía de otra temporada fiscal tormentosa, por ejemplo, después de recaudar impuestos especiales para la guerra, o después de vender los insignias reales, el tono de las crónicas se suavizaba, y la retórica predicadora se centraba en otros vicios. Tan pronto como se producía un nuevo descenso en los ingresos, volvía el motivo de la amistad impura. Cuando el mito funciona como instrumento de presión, nunca se utiliza una sola vez. Lo repiten una y otra vez aquellos a quienes les conviene avivar la vergüenza y desviar la conversación de los precios del grano, de los salarios de las guarniciones, del estado de los puentes. El periódico no responde con réplicas,
sino con una línea de tendencia. Lo que se repite con la recaudación de monedas no pertenece a la teología, sino al presupuesto. Otra costura es la arquitectura judicial. Si se hubiera juzgado un caso contra una persona de sangre real por un delito moral tan grave, se habrían puesto en marcha los mecanismos canónicos. Denuncias formales redactadas por abogados expertos, comisarios que tomaran declaración, apelaciones a la curia. Ninguno de los compendios de derecho eclesiástico que han llegado hasta nosotros incluye tal proceso. En cambio, de esas mismas décadas se conservan registros muy detallados sobre confiscaciones por deudas, disputas por la dote de cónyuges adultos, sentencias de arrepentimiento público por adulterio, todo lo que es jurídicamente conveniente y rentable. Allí donde el tribunal tiene dinero y plazos, el papel crece como la hierba. En nuestra historia, el papel es un desierto. Esto significa que no temían al tribunal, sino al ruido. No trabajaban a través de la acusación, sino a través de la campana. Mientras tanto, en la corte sonaba otra música más peligrosa para el rey. La enemistad entre facciones. Unos contaban con el apoyo de experimentados caballeros del continente y con sus vínculos familiares. Otros con los intereses de los comerciantes de las ciudades portuarias y otros con el favor del monarca vecino. Cualquier concesión en las negociaciones provocaba inmediatamente un desequilibrio en la distribución de los ingresos procedentes de los aranceles y obligaba a los perdedores a buscar una nueva palanca. Esa palanca era un sermón pronunciado en la ciudad adecuada, el domingo adecuado, con la insinuación adecuada. La crónica, reescrita a través de una generación, recogía esta señal y la convertía en una supuesta verdad eterna. Luego se producía el parálisis. Discutir sobre el fondo del asunto se volvía peligroso, porque cada polemista se convertía automáticamente en encubridor del pecado. En tal atmósfera, las decisiones presupuestarias se ocultan en la sombra, y la mentira sobre la depravación probada vive más tiempo que los muelles y las torres. Más allá de las intrigas palaciegas, los rumores afectaban a los adultos que vivían abajo. Los comerciantes se quejaban en notas de que los continuos impuestos para redimir los pecados más graves estaban agotando el volumen de negocios. Los artesanos señalaban que, en los años en que la retórica acusatoria resonaba en las cátedras, la ciudad ahorraba en la limpieza de pozos y aceras, lo que provocaba un aumento de la morbilidad. Los médicos no registraban en sus cuadernos la moral, sino las fiebres y la tos causadas por la humedad y la suciedad. Los soldados escribían de forma breve y contenida: falta de calzado, maldita lluvia, pan malo. Estas líneas secas son la realidad, en cuyo contexto la amistad impura sirve de pantalla de ruido. El ruido es cálido y pegajoso. Da apoyo a la facción necesaria, pero no cura nada. Cuando en uno de los archivos se montó por primera vez la vitrina "El rumor como arma", se llenó con hojas que normalmente se dispersan y desaparecen. Allí yacían apuntes de sermones con fórmulas similares de diferentes ciudades, copias tardías de crónicas con inserciones sospechosamente idénticas,
un par de cartas en las que agentes seculares pedían cuidadosamente a los autores espirituales que recordaran las tentaciones de las altas esferas en vísperas de las negociaciones. Junto a ellos, las estanterías marcadas con el letrero «Casos judiciales y castigos» estaban vacías, y ese espacio vacío hablaba más alto que cualquier otra pieza expuesta. En la vitrina se veía todo. Como la insinuación camina junto con la crisis, como el papel del tesoro público guarda silencio, como la crónica cambia la fecha, ajustando ligeramente la historia a la conveniencia del vencedor en la política. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿fue pecado?, resulta ser una trampa. El historiador debe atenerse a lo que ha dejado huella y no sustituir el pergamino con el sello por el fervor ajeno. La huella en nuestra historia no es el juicio, ni la sentencia, ni el gasto en purificación. La huella son las tormentas monetarias, la sucesión de exacciones, la acumulación de retórica en sermones y compilaciones. No se trata de un santo ni de un libertino. Se trata de la tecnología del poder. Cuando el rey necesita a los fuertes, sus rumores se vuelven más silenciosos. Cuando tiene que entregar el castillo o reducir los impuestos, se vuelven más fuertes. En la plaza, los susurros se convierten en hierro. En la tesorería, los susurros vacían las estanterías de copas, porque las llevan a la chatarra para convertirlas en monedas. En la crónica, los susurros se convierten en una marca eterna y viven mientras el lector siga sintiendo atracción por la vergüenza ajena. Y por eso la investigación debe continuar hacia las direcciones de los copistas, hacia los patronos de las cátedras, hacia las rutas de los envíos con argumentos sobre las tentaciones de las personas importantes. Allí donde se consiga vincular el sermón al día de la recaudación de impuestos y la inserción en la crónica al comercio diplomático, aparecerá la verdadera topografía del rumor. No justificará a nadie ni condenará los modales, sino que mostrará cómo en el mundo de los adultos, donde la espada, los impuestos y la pluma conviven, la palabra cercanía se ha convertido en un instrumento de comercio. Y esto ya es responsabilidad, no del cuento, sino del museo, del tribunal y del tesoro público, lugares donde la costumbre de creer en las insinuaciones puede sustituirse por la costumbre de exigir documentos, aunque sean aburridos, pesados y huelan a polvo viejo. Extendió sobre la mesa varias copias de las listas resumidas de los ingresos del tesoro público durante los años en que el gobernante se rescató del cautiverio y se renegociaron los tratados sobre los castillos fronterizos. En estos libros, donde todo está escrito con palabras, se aprecia un ritmo pesado. Primero, enormes sumas para el rescate. Luego, pagos adicionales a las guarniciones. Después, la venta de los ornamentos reales. Y, por último, el intento de reparar puentes y embarcaderos. Allí también colocó extractos de las colecciones de sermones monásticos, donde los guardianes anotaban los temas de las instrucciones dominicales. Cuando los gastos se disparaban en las arcas del Estado, el tema del domingo era las tentaciones de los altos, las amistades impuras, los signos de ceguera por el lujo. Cuando los ingresos volvían a la normalidad,
La predicación pasaba a los vicios habituales: la usura, la pereza, el ruido de los borrachos. Esta sincronía parecía demasiado precisa para ser casual. Se veía reforzada por otra línea. En las copias tardías de las crónicas, las fechas de los escándalos se acercaban a los informes sobre el déficit, como si alguien hubiera ajustado la trama para que encajara mejor. Recordó otra capa: las cartas de la embajada, en las que la corte informaba sobre las negociaciones con el rey vecino. Durante esas semanas, siempre había rumores en la corte, unos sobre la debilidad de la voluntad, otros sobre las comidas demasiado amistosas con el soberano extranjero. El rumor en estos casos funcionaba como una rendija bajo la puerta. No permite cerrar el cerrojo hasta que se cede. Pero aquí también el documento delataba el truco. En la correspondencia de los recaudadores de impuestos, en los informes de los maestros navales, en los registros de reparaciones de fortificaciones, no se encontraba ningún rastro de comisiones morales, pero sí había minuciosas líneas sobre cuánto costaban las balistas, cuánto se gastaba en resina, cuánto en pan para la guarnición. Cuando a los políticos les faltaban argumentos, se recurría a la moral como tambor de guerra. Cuando se necesitaba un resultado, el tambor callaba y el pergamino contaba la madera, el hierro y el grano. La plataforma judicial permanecía vacía, y eso era fundamental. En una época en la que el derecho canónico ya se había convertido en una maraña de artículos y procedimientos, cualquier proceso moral importante habría dejado algunas huellas: fórmulas de acusación, listas de testigos, cartas de arrepentimiento o imposición de penitencia. No hay nada de eso. En cambio, en esos mismos años, se describen con detalle los casos de disputas matrimoniales entre cónyuges adultos, de tierras como dote, de castigos por adulterio entre súbditos y clérigos. Allí donde la iglesia y la ciudad tenían una herramienta de trabajo y unos ingresos, el documento crecía con gusto. Allí donde la herramienta era la insinuación de intimidad masculina en la corte, el documento no aparecía en absoluto. Por lo tanto, no se trata de derecho ni de un tribunal religioso, sino de acústica política. Otra rutina ayudaba a separar la costumbre de la insinuación: el protocolo de las camas y comedores compartidos en los acuerdos entre gobernantes. La cama común, registrada en las antiguas descripciones de las recepciones, se presentaba como un emblema de paz y confianza. Una noche sin espadas, guardias en las puertas, personas durmiendo vestidas, compartiendo una manta por el símbolo. Este signo es conveniente para una sustitución posterior. El copista, descontento con el resultado del conflicto, dejaba una nota al margen y acentuaba la frase. Luego entraba en juego el rumor. Este mezclaba el ritual con la sospecha y llevaba a la plaza una fórmula ya preparada. Pero, de nuevo, donde hay juicio, hay protocolo. Donde no hay protocolo, hay política y economía de palabras. El daño del mito se ve claramente
a nivel de los cuerpos y los bolsillos. En una temporada de hambruna, se impuso a los ciudadanos un impuesto especial para purificar el país. Las prédicas de la época prometían la reconciliación celestial si los bajos estamentos se humillaban y asumían la carga. Los cuadernos médicos muestran otra cosa. Los artesanos adultos sufrían desmayos cada vez más frecuentes por desnutrición. La mortalidad entre los militares aumentó por las heridas infectadas debido a la reducción de resinas y vendajes limpios. Y en los hogares de trabajo, aumentaron los resfriados y las fiebres. Allí donde las monedas se destinaban al rescate y a la guerra, el mito del pecado de los de arriba enmascaraba la escasez de sal, pan y calzado. No curaba, permitía trasladar la culpa a otros, mientras que la enfermedad vivía en los almacenes y depósitos, en los puentes y en el tesoro público. La enemistad entre las facciones de la capital y las cortes provinciales alimentaba sin cesar los rumores. El grupo orientado a los puertos necesitaba reducir los aranceles para los comerciantes y tradicionalmente detestaba a los caballeros del continente. El grupo vinculado por parentesco con la nobleza extranjera tiraba de la manta hacia el fortalecimiento de los castillos y el reparto de feudos. Cada semana perdida provocaba la búsqueda de una palanca. Unos presionaban la debilidad por el lujo, otros las amistades impuras. El objetivo era uno: forzar una concesión en el presupuesto, cambiar el rumbo de las negociaciones, colocar a una persona en el cargo de tesorero. Es difícil imaginar que detrás de todo esto no hubiera personas con sellos. Sabían que la vía legal estaba cerrada. Sus susurros eran fuertes solo mientras nadie exigía documentos. En cuanto exigían documentos, la insinuación se convertía en chirrido. Entre los mitólogos tardíos circulaba la tentadora idea de una escena de arrepentimiento ante el púlpito, en la que el gobernante supuestamente reconocía pecados especiales. En realidad, las escenas de arrepentimiento registran otra cosa: el reconocimiento de la soberbia, el reconocimiento de la severidad, el reconocimiento de la recaudación injusta. Son fórmulas que reconcilian a la multitud con un presupuesto impopular, sin tocar lo íntimo. Son cómodas y manejables. No se pueden llevar a un juicio por intimidad masculina, sin un enorme corpus de pruebas que nadie ha presentado. Pero es fácil combinarlas con insinuaciones para que el lector imagine una conexión. En la vitrina del museo, el rumor como arma. Esta dualidad se muestra con especial claridad. En una estantería hay una hoja de arrepentimiento con un pecado común. En otra hay insinuaciones predicadoras, y entre ellas se abre el vacío de una carpeta legal. El trabajo de los copistas también resultó ser un elemento importante. Eran profesionales adultos, dependientes de sus patrones. Los originales de las crónicas rara vez llegan hasta nosotros sin correcciones. Las copias se hicieron en épocas con otros temores e intereses. Incluso una frase neutral sobre la fuerte unión de los hombres en la Drusina podía convertirse, en manos de una pluma tardía, en una alusión a la tentación. Esta trampa es fácil de ver si se comparan las versiones de una misma crónica, donde en un caso se habla de una cena nocturna y canciones,
y en otro, ya de una intimidad excesiva. Ese mismo momento en el que la palabra amistad proyecta una sombra. De nuevo, si la sombra se convirtiera en realidad, en las carpetas vecinas crecerían los protocolos. Las carpetas están vacías. En este contexto de desolación, la tesorería resuena con especial claridad. En uno de los años descritos con palabras, hubo que vender parte de las tierras reales para pagar a la guarnición y rescatar a los rehenes. Inmediatamente después, en las reuniones catedralicias se empezó a hablar de profunda impureza. Otro año, cuando se recaudó un impuesto extraordinario para los barcos, volvieron las palabras sobre la vergüenza de la amistad. La línea es evidente. La insinuación surge al mismo tiempo que el impuesto. La mecánica es comprensible. A la multitud le resulta más fácil creer en la causalidad celestial de las desgracias que mirar la tabla de gastos. Y en la tabla hay un bosque de cifras que derriba la leyenda sin rencor, simplemente con largos cálculos de hierro, pan, madera y plata. De esta carta surge el conflicto principal. No se trata del pecado ni de la santidad, sino del derecho de la ciudad a exigir un documento donde la facción ofrece una insinuación. Mientras la insinuación suena convincente, es conveniente para ellos administrar el presupuesto y el personal. Tan pronto como se abre el libro de ingresos y gastos, pierde volumen y se convierte en un eco ronco. La historia no elimina las cuestiones morales. Solo coloca una vitrina de museo y una mesa de tesorería, una al lado de la otra. En la burla del cuerpo no hay pruebas. En el silencio del protocolo no hay justificación. Hay coincidencias entre los idiomas y los gastos. Y hay personas a las que este ruido ha enseñado a pagar con cuerpos ajenos por la concesión de alguien. Y aquí es donde la historia nos lleva al siguiente paso. A la topografía personal del rumor, a los apellidos de quienes lo alimentaron en las semanas oportunas, y a esas pequeñas decisiones, casi imperceptibles, con las que la ciudad puede dejar de creer en la campana sin sello. Comenzó por lo más ingrato, los nombres de los copistas y sus mecenas. En el catálogo de manuscritos, junto a los títulos de las crónicas, había anotaciones sobre en qué monasterio y por orden de quién se había realizado la copia. En algunos lugares, el patrocinador era un príncipe adulto, cuyos ingresos dependían de los aranceles fronterizos. En otros, un obispo adulto, cuya sede disputaba con la corona el diezmo. Cuando el mecenas necesitaba concesiones, las copias resultaban actualizadas. Las frases sobre las comidas nocturnas, los rituales de confianza, y las logias simbólicas conjuntas se veían repentinamente ensombrecidas, como si alguien hubiera movido la lámpara y trazado un contorno con la pluma, convirtiendo la costumbre en sospecha. Escribió estas copias en una columna, y, en la columna contigua, reunió los registros notariales de los ingresos de los patronos durante la misma temporada. El aumento de las recaudaciones cuando las negociaciones eran satisfactorias, la caída de los ingresos cuando la corona insistía en sus prerrogativas.
La tercera columna la dedicó a los sermones, el tema del domingo antes y después de los consejos importantes. El cuadro se ajustaba a la ley habitual. Los rumores sobre la amistad impura surgían en vísperas de la negociación fiscal, se acallaban inmediatamente después de la decisión monetaria y volvían a crecer en el siguiente intento de obtener concesiones. Para evitar que la leyenda se impusiera sobre los hechos, siguió la línea del derecho canónico. En las colecciones de decretales y capitulares, donde se describían meticulosamente los asuntos matrimoniales de los adultos, los castigos por adulterio, perjurio y disputas entre canónigos, no había ningún procedimiento ni precedente por el que la insinuación de intimidad masculina en torno al soberano se convirtiera en un proceso. Había largas fórmulas de arrepentimiento por la soberbia, secas tarificaciones de penitencias, detalles sobre las multas por faltas corporales de los laicos. Allí donde la Iglesia tenía competencia y voluntad para prohibir, el papel resonaba como un bosque. Aquí, silencio. Este silencio no lo llenaba ni siquiera la escena del arrepentimiento ante el púlpito, tan querida por los narradores tardíos. Las hojas de arrepentimiento reales hablaban de severidad, de impuestos recaudados inoportunamente, de corazón duro, pero evitaban lo íntimo, porque lo íntimo sin pruebas no da pie al juicio. A continuación reunió cartas privadas de personas de la corte, no confesiones, sino notas secas sobre asuntos. ¿Quiénes de los varones adultos habían acudido al consejo? ¿A quién se le había encargado administrar los aranceles portuarios? ¿A quién se había enviado un embajador con un pájaro exótico y una promesa de matrimonio? En las esquinas de algunas cartas se escondían corteses peticiones de recordar las tentaciones de las altas personalidades cuando se avecinaba una difícil conversación con el rey vecino. Estas frases no eran órdenes, eran el mismo tambor que resonaba en la cátedra. Agitar la plaza, mientras en la sala se trazaba la división de las fortalezas. Dejó estas notas junto a los gráficos de ingresos por aduanas y vio cómo coincidían perfectamente las fechas. Primero la campana, luego la concesión en los aranceles o en el castillo, y luego el silencio. En este punto, el mito dejó de ser un misterio y se convirtió en una herramienta. Para no ahogarse en la sequedad, volvió a los cuerpos, porque son los cuerpos los que pagan el sonido ajeno. Los cuadernos médicos de los médicos del campo anotaban las articulaciones adultas, hinchadas tras las marchas bajo la lluvia, las úlceras por el calzado mojado, los desmayos por la desnutrición, la infección de las heridas por el agua sucia. En los inventarios municipales se indicaba cuántas veces por temporada no se limpiaban los pozos por motivos de ahorro, cuántas tablas faltaban para las pasarelas sobre las zanjas de desagüe, cuando el tesoro público exprimía el dinero para las negociaciones o el rescate. En esas mismas semanas, la predicación, llenando el vacío de sentido, lo explicaba todo como pecado de arriba,
No discutía con la teología. Mostraba cómo la palabra traslada la cuenta de la cesta del pan a la dignidad ajena, permitiendo a quienes tienen el poder ganar tiempo. La parte más resbaladiza se encontraba en las últimas vidas, donde los autores, que vivían una generación más tarde, gustaban de llevar la insinuación a una conclusión supuestamente obvia. Él puso una al lado de la otra dos versiones de la misma historia. La temprana, donde se habla de la druina, las canciones y la cama común como signo de paz. Y la tardía, donde las mismas palabras se vuelven hacia la intimidad más peligrosa. En la versión temprana, junto a ella figuraban los gastos de la fiesta para los invitados, los regalos y los guardias de las puertas. En la tardía, nada, solo la moral deseada. Si la verdad tardía hubiera existido en su época, habría dejado huellas en el tesoro y en los tribunales. No había huellas, solo quedaba el papel, donde se suspiraba por el precio del rescate y por los clavos para las pasarelas. Para reforzar esta lógica, tomó dos casos concretos. En uno de ellos se trataba de los años posteriores al cautiverio del soberano. Enormes sumas para el rescate, venta de insignias reales, construcción apresurada de barcos para controlar el estrecho. Al mismo tiempo, en las cátedras se discutía el tema de la impureza entre los grandes, y en la crónica aparecían fechas misteriosamente desplazadas de escándalos que supuestamente habían ocurrido antes. En realidad, en el tesoro solo se ve el peso del rescate y los gastos en el mar. Ni comisión eclesiástica, ni procedimiento legal. En el segundo caso, la disputa por las fortalezas fronterizas. Antes de cada reunión de los embajadores, se oían rumores sobre recepciones demasiado cálidas, y después del acuerdo, la retórica desaparecía, como si la hubieran sacado del aire. El documento permanecía inmutable, como una piedra. Los rumores se hinchaban y desinflaban, como un globo que se infla en cada negociación. Otro eslabón sin el cual la historia parecería plana es la reacción de los adultos de abajo. Los comerciantes anotaban en sus libros cómo la siguiente purificación de las costumbres iba acompañada de la introducción de impuestos temporales sobre los barriles y las telas. Los artesanos se quejaban a los ancianos de la caída de los pedidos debido al temor de los compradores ante los nuevos impuestos. Los sirvientes escribían sobre los retrasos en el pago de los salarios en los meses en que más se hablaba del pecado en las altas esferas. No son los testimonios que gustan a los moralistas, sino los que soportan el juicio. No estigmatizan, sino que muestran el precio material del tamborileo alrededor de la cama, que nadie vio, pero que todos comentaban. Cuando llevó toda esta aburrida cosecha a la sala, donde más tarde se encontraba la vitrina del museo, el rumor como arma, los conservadores le pidieron primero que la hiciera más viva. Él insistió en lo contrario. Atenuar la luz, colocar junto a ella el sermón y el tesoro, el manuscrito y la estantería judicial vacía. Dejar que el visitante notara por sí mismo la coincidencia de fechas y el silencio del protocolo. En la pared
colgaron un esquema sencillo, sin flechas ni acusaciones. En una columna, los temas de la cátedra. En otra, los gastos y las tasas. En la tercera, los asuntos legales. Vacía en los lugares necesarios. Al salir, la gente soltaba frases adultas, nada entusiastas. Mejor un libro aburrido que ruido sin imprenta. Esa fue la conclusión por la que valió la pena remover el polvo. Terminó la investigación donde la había comenzado, junto a la campana que llama a la plaza. La campana es útil cuando avisa de un incendio o de una incursión enemiga. Es peligrosa cuando, en lugar de agua, pide atención. En una época en la que los hombres adultos regresaban de las campañas con fiebre y los pulmones dañados, y las mujeres adultas sacaban adelante a sus familias en años de escasez de pan, cualquier insinuación que no llegara a los tribunales se convertía en un impuesto sobre la dignidad. El mito gritaba sobre la depravación probada. El documento respondía con la ausencia de casos y la abundancia de exacciones. De esta pareja disonante nació el escaparate, en el que el rumor yace junto al espacio vacío del acta. Y si la historia tiene un final, este es sencillo. Cuando la ciudad aprende a ver que la insinuación vive según el calendario del tesoro público y no según el calendario del pecado, las facciones tienen menos palancas para gobernar a través de la vergüenza. A partir de ese momento, la campana vuelve a su función: llamar en caso de incendio. Y las dudas no se llevan a la plaza, sino a la oficina, donde hay pergamino, sello y adultos dispuestos a leer los números, aunque huelan a polvo viejo y no calienten el corazón. Decidió comprobar cómo había cambiado el recuerdo del rumor con el paso de las generaciones, y qué habían hecho con él las personas que tenían en sus manos las escuelas y las cátedras. En los libros de texto para jóvenes clérigos, reescritos 1 o 2 siglos después, la imagen del gobernante se convertía en un ejemplo conveniente para los párrafos sobre la soberbia y la inconstancia. No había ningún caso judicial, ni ningún artículo de derecho canónico, pero junto a ellos aparecían miniaturas con alusiones a la amistad excesiva como causa difusa de las desgracias. Puso ese libro de texto junto al registro de impuestos a favor de puentes y carreteras, y vio que la moral decorativa había sobrevivido incluso al recuerdo de cómo se rompían los puentes y se pudrían los almacenes. Los adultos aprendían a partir de una bonita insinuación, y no de la contabilidad, y por eso, al cabo de 100 o 200 años, repetían el susurro ajeno, como si fuera una sabiduría ancestral. Así, el rumor, nacido de la necesidad fiscal, se convirtió en parte de la educación cotidiana, como si su sello no fuera la campana de la plaza, sino la larga y paciente voz de la escuela. Para mostrar cómo funciona el cambio de perspectiva, sacó varios inventarios de los bienes de la iglesia. En ellos se hablaba de copas, ornamentos, alfombras y manuscritos vendidos o empeñados durante las guerras y los rescates. Estos inventarios, secos y obstinados, fijaban el valor de la paz y la guerra con más precisión que cualquier sermón. Junto a ellos, colocó las últimas hagiografías, en las que los autores, que vivieron a través de generaciones
trasladaron las antiguas insinuaciones a un nuevo escenario, a veces adornándolas con detalles inexistentes. En el inventario hay plata, madera, tela, el pago al carpintero, el pago al barquero, el pago al escriba. En la biografía, humo y sombras. Donde la ciudad pagaba con monedas, la memoria pagaba con imágenes. La ruptura no era solo estética, sino también política. El nuevo gobernante podía utilizar la vieja nube para sus propios intereses, como se utiliza la vieja muralla para el nuevo escudo. Volvió al tema de los cuerpos y la medicina, porque es ahí donde el mito se revela a través de las consecuencias. Los cuadernos médicos de los médicos palaciegos y de campaña anotaban los cuerpos adultos, debilitados por las marchas agotadoras, la comida mal preparada, la humedad fría de los campamentos y las heridas mal lavadas. Las notas herbarias de la época recomendaban infusiones de ajo y ungüentos calientes, y al pie de la página, el escribano anotaba la imposibilidad de comprar tela limpia debido al aumento de los precios. Estas hojas, que olían a hierba seca, hablaban del verdadero origen del dolor. Demostraban que el arte de vivir en tiempos de guerra y de impuestos no consistía en susurrar sobre la cama ajena, sino en agua limpia, sal, calor y pan. El sermón podía apartar la mirada de estos objetos por un tiempo, pero no podía curar la herida, no podía acabar con el hambre y no podía construir un puente sobre el tramo pantanoso del camino. El entorno material en el que se difundían los rumores también resultó ser importante. Estudió cómo circulaban los folletos de los sermones y los resúmenes de las instrucciones entre los monasterios, las cátedras y las escuelas urbanas. Antes buscaba párrafos apasionados y notas al margen, pero ahora le interesaba el correo. ¿Quién lo llevaba? ¿Quién lo sellaba? ¿Quién pagaba el transporte? Se descubrió que, en las temporadas de negociaciones o de reclutamiento militar, aumentaba drásticamente el número de envíos con temas comunes, y eran mucho más frecuentes los sobres procedentes de aquellos monasterios cuyos patronos dependían de los ingresos fronterizos. La correspondencia era adulta y formal. Dirección, sello, lista de temas para el período de ayuno o fiestas. Cuando la crisis pasaba, el correo se enfriaba. Así, el rumor tenía su propia infraestructura, no mística sino económica. Mensajero, sobre, firma, ruta. Paralelamente, estudió cómo se aplicaba el derecho secular de aquellos años al deshonor causado por los rumores. En los estatutos municipales había artículos sobre la ofensa a un ciudadano adulto, la calumnia y la arbitrariedad. Estos artículos preveían multas, disculpas públicas y, a veces, breves exposiciones públicas en la columna municipal. Pero no había un procedimiento específico contra las insinuaciones de intimidad masculina entre las figuras de poder. El derecho sabía cómo proteger la cartera y cómo disciplinar el mercado, pero se debilitaba cuando las circunstancias surgían de la sombra y la insinuación.
Como resultado, los rumores golpeaban sin resistencia. Esto explica por qué a las facciones les gustaba precisamente este instrumento. Es barato, irresponsable y se puede reproducir muchas veces. Volvió a elaborar una tabla, ahora para el museo. En la primera columna, los temas de los sermones por temporadas. En la segunda, el gráfico de los gastos y recaudaciones del Estado. En la tercera, los asuntos legales con demandantes y demandados reales. En la cuarta, la infraestructura de transcripción, que muestra la rapidez con la que circulaban los folletos. La tabla quedó fea, pero convincente. Con ella de fondo, la vitrina con la famosa fórmula, la insinuación como arma, dejó de ser decorativa. Los visitantes, adultos y pacientes, podían ver cómo se encendía el rumor a la hora adecuada y se apagaba tras la decisión necesaria. Cómo eludía los tribunales y se alimentaba del correo. Cómo enmascaraba el recorrido del dinero en las arcas públicas. En este punto, era importante no sucumbir a la dulzura de la desmitificación. La historia no justifica ni condena la intimidad. Mide las huellas. Aquí, la huella no es una confesión en el púlpito ni un cuaderno de confesiones, sino un obstinado vacío en los libros judiciales, junto con una montaña de gastos. Cuando colocaba junto a sí una carpeta legal vacía y los libros del tesoro llenos de sellos, el resultado quedaba claro, sin necesidad de gritar. Los rumores sobre la intimidad masculina se utilizaban como palanca en las negociaciones sobre castillos y dinero. También incluía en la historia la dependencia inversa. Cuando la moneda exigía silencio, los rumores desaparecían. No se observaba ningún vicio eterno en los archivos. Se observaba una política eterna. Añadió otro eslabón a la composición: el destino de los copistas. Algunos de ellos, que permanecieron en las listas como simples artesanos de la pluma, pasaron más tarde al servicio municipal o a las oficinas gubernamentales. Sus notas privadas, que conservaban frases sobre encargos dudosos de sus patrones, mostraban el mecanismo del miedo y la dependencia. Nadie anotaba órdenes directas de adornar el texto con insinuaciones. Todos entendían lo que se esperaba de ellos. Trasladó estas notas a una sección separada del museo como ejemplo de cómo el poder moldea el estilo sin órdenes. En la sala reinaba el silencio. Ante la gente se encontraba la explicación de por qué la misma fórmula vagaba de manuscrito en manuscrito sin respaldo legal. Así se revelaba no el dormitorio secreto de alguien, sino la forma evidente de gobierno de alguien. A continuación, trazó cuidadosamente una línea hasta el lector contemporáneo, sin traspasar las fronteras históricas. Demostró que la tecnología del oído, como fuerza, no había desaparecido. Basta con que haya una discrepancia entre el tribunal y la palabra sonora. Basta con el correo administrativo y los escribas dependientes. Basta con la necesidad fiscal. Y la vieja música volverá a sonar. Lo que se opone a ella
no es la santidad ni la ira, sino instrumentos aburridos. La rendición de cuentas pública, un procedimiento comprensible, una vitrina de museo, donde una estantería vacía bajo el protocolo dice más que una hoja de sermón. En un extremo de la sala, dejó un stand vacío, con una inscripción en letras. El lugar para un documento que no existía. El vacío no es para burlarse, sino para recordar. A la salida, dejó una breve hoja, no un manifiesto, sino unas instrucciones. Solo había unas pocas líneas. Cuando coinciden las insinuaciones y las tormentas fiscales, buscar el motivo y el cliente. Comprobar la geografía de los patrocinadores de los manuscritos. Comparar el ritmo del correo con el calendario de las negociaciones. Tener a mano los registros médicos y domésticos para recordar el precio del ruido. Esta hoja estaba dirigida a un espectador adulto, capaz de leer sin ilusiones. La historia terminaba sin fanfarrias, pero con una decisión humana comprensible. En un mundo en el que es fácil lanzar una piedra con una palabra, vale la pena preguntar primero a un libro con sello si existe la piedra. Si el libro guarda silencio, significa que no estamos ante una piedra, sino ante una sombra que alguien mueve por la pared en aras del dinero y el poder. Apagó la luz de la sala y volvió a mirar el escaparate, donde yacían el sermón, la crónica, el tesoro y la carpeta legal vacía. Todo estaba en su sitio. El rumor seguía vivo, como vive un instrumento, si es cómodo trabajar con él. Pero junto a él ya yacía su contrapeso, el método que le quita al susurro gran parte de su fuerza. Los adultos no necesitan una leyenda para comprender el precio de la paz y la guerra. Necesitan un pergamino en el que esté escrito quién, cuándo y por qué tocó la campana. Cuando ese pergamino se convierte en costumbre, incluso la insinuación más ruidosa suena como un ruido predecible y no como una sentencia. Y esta es, quizás, la única solución honesta. El rumor permanece en el museo y las decisiones en los libros, donde las cifras se expresan con palabras y donde la vergüenza deja de ser un arma, porque deja de ser una mercancía.